Vamos a analizar también la situación de los migrantes, la tragedia para ellos, buscando el tan anhelado sueño americano, pasando rumbo a Estados Unidos por Centroamérica y encuentran la muerte. Está el licenciado Roberto Ruiz con nosotros, analista internacional en temas de crisis migratorias. Licenciado Ruiz, cuando hablamos de esta situación similar a la tragedia de hace algunas semanas en San Antonio, Texas, similar a la tragedia en México también de un camión con personas migrantes, similar a lo que ha sucedido en Colombia, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que ha sucedido en Ecuador, Venezuela, todos intentando salir de esos países para buscar una mejor vida. Acá hablamos que la mayor parte de víctimas mortales, licenciado Ruiz, son venezolanos. Y usted, pues obviamente viene de Venezuela, conoce la vida allá. Así es. Saludos, Axel, gracias por la invitación, pero lamentablemente de esta terrible tragedia que nuevamente enluta las familias venezolanas de estas 13, 14 venezolanos que murieron en esta terrible tragedia, en esta zona bien lamentable. Mira, cuando sacamos las estadísticas de los venezolanos migrantes que van muriendo en este camino para tratar de conseguir el sueño americano, es triste lo que está pasando con esta lista que tú y que te quiero agregar, que está pasando ahorita una cosa terrible también en la selva, en la famosa selva de Darién, entre Colombia y Panamá, donde muchos venezolanos pues tratan de cruzar a pie y las tragedias son terribles. Continuamente mueren venezolanos que se quedan en la selva, que los pican serpientes, que caen en barrancos, que se pierden, o incluso que hasta los secuestran. Como esta es una zona del narcotráfico, zona fronteriza bien complicada, también está sucediendo esto. Esta tragedia que sucede ahorita es una tragedia, pues, como bien decían, bien lamentable, porque esta famosa cuesta de Cucamonga es una de las cuestas más peligrosas de Nicaragua, donde mueren, viendo las estadísticas del Instituto de Tránsito de Nicaragua, mueren entre 40 y 50 personas anuales en esa famosa cuesta, una cuesta muy complicada, con curvas muy cerradas, con una geología de un terreno bien compleja, tiene pendientes de hasta más de 40 y 50 grados, con barrancos y precipicios de 100, 200 metros, que hace que el trayecto por ahí sea bastante complejo. Si esta persona que estaba manejando, el piloto del bus, no conducía con las precauciones del caso, fíjate tú las tragedias. Las terribles imágenes que aparecen donde los cuerpos les costó muchísimo sacarlos porque quedaban aprisionados entre todos los retorcijos del material de metal de los buses. Te demuestra primero la alta velocidad que venían y segundo las altas caídas que tienen esos precipicios que son todos de la cuesta de Cucamonga, que es una de las zonas. Son apenas 4 kilómetros que se recorren en la cuesta de Cucamonga y fíjate tú la cantidad de tragedias que continuamente están pasando. Se dice que es una de las zonas que más ha enlutado o que más enluta a las familias de Nicaragua por la cantidad de accidentes que continuamente se suceden en esa zona. Hay un grupo evangélico que va y reza todos los años en la zona debido a las continuas tragedias que continuamente suceden allá. Lamento mucho que de los 60 pasajeros que habían, más del 20-30% fueran venezolanos y murieron en esta terrible tragedia. Personas que, como dicen, están tratando de salir de la terrible dictadura que existe en mi país para tratar de conseguir otra alternativa. Y lamentablemente la curva la cuesta de Cucamonga está aproximadamente a 170 kilómetros de Managua y faltarían apenas como unos 50 kilómetros para llegar a la frontera con Honduras, que era como para seguir el siguiente trayecto dentro de este recorrido que hacen, que vienen desde Panamá y van recorriendo los diferentes países, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala y posteriormente México para por fin llegar allá. Un recorrido que a veces se tardan semanas, esta gran cantidad de familias de estos países, porque si fuera solamente, y es importante resaltar que si fuera solamente venezolanos, en este caso obviamente porque eran la gran mayoría, pero fíjense como también aparecen cubanos en esta tragedia, haitianos, gente que trata de salir, de escapar de la pobreza, de las dictaduras terribles que están azotando a nuestros países de Latinoamérica para tratar de conseguir una salvación para su familia, una nueva oportunidad.
y mira cómo terminan lamentablemente muertos pues, en estas tragedias espantosas. Ahora bien, Roberto Ruiz, cuando hablamos de los protocolos, los procesos de repatriación de estas víctimas, lo acabamos de vivir en Guatemala con lo que pasó en San Antonio, Texas. Fue muy tardado definitivamente por la situación de todos los procesos que esto conlleva. También capturas, existe un piloto y su ayudante capturado. Utilizaron una unidad del transporte extraurbano, rutas que están en servicio, pero que a esa hora obviamente no estaba en servicio. Era contratado por la estructura transnacional de migrantes para poder llevar a este grupo de personas al futuro destino o al destino más cercano, que sería Honduras. Ahora te pregunto yo, ¿qué procesos, qué hay que hacer? Porque acá hablamos de la mayoría extranjeros en un país centroamericano. Sí, mira, ese punto que tocaste es muy interesante. Mira que en Venezuela, a mí me han llegado noticias de mis compatriotas que ya existen estructuras comerciales, algo que en verdad impresiona, donde ellos buscan la forma y la manera de apoyarlo, porque inclusive ellos pagan parte de este trayecto. Antes pagaban aviones. Mira, yo me quedé impresionado como en la frontera con Venezuela había oficinas comerciales, empresas comerciales que le pagaban el pasaje a muchos venezolanos en un trayecto Colombia-México para que ellos llegaran hasta la frontera y ahí ellos los cruzaban y cuando ya estaban en la frontera los contrataban, pero imagínate tú, en trata de personas, o sea, le pagaban un sueldo miserable para que ellos pudiesen sobrevivir solamente y el resto del dinero ellos se los quedaban y les decían es la deuda que tienen que pagar por haberlos traído para acá. Para que tú veas hasta dónde llega esto. Entonces, buena parte de esta estructura que tú bien mencionas son gente que le dice, si usted llega hasta Panamá, si usted llega, nosotros le vamos financiando los pasajes en buses para que ustedes lleguen hasta México, los ayudamos con los pases, los ayudamos con esto. Hay una organización estadounidense que se llama Inside Crime, que lleva ya tiempo haciendo estudios de estas organizaciones criminales de trata de personas, aprovechándose de todas estas circunstancias, y ya ha sacado varios reportes de lo que están sucediéndose, por ejemplo, en Sudamérica. Ya descubrieron la trata que están haciendo entre Perú y Chile, han descubierto esto, y esta nueva que está trabajando en Centroamérica, que lleva a todos estos migrantes para recorrer la ruta completa centroamericana con México, desde Panamá hasta México. Y como tú bien dices, contratan estos servicios de esta gente, bueno, que hay que llamarlos irresponsables para la hora de manejar estos trayectos tan peligrosos como la cuesta de Cucamonga, y mira cómo terminan las historias, unas historias escandalosas. Me llama la atención que hay organizaciones como, por ejemplo, la Organización Internacional de la Migración de las Naciones Unidas, que tienen fondos, tienen recursos y no hacen este tipo de estudios relacionados con la gente criminal que hace la trata de personas. Y esto, mira, son historias que se repiten a diario por la gente desesperada tratando de salir de estos países donde existen estas terribles dictaduras para tratar de conseguir una alternativa mejor para su vida, para su familia, para su gente. Y mira dónde terminan. Entonces yo siento que así como existe esta organización Inside Crime que hace este tipo de estudios, también es importante que organismos como la OIM y otros y los mismos países hagan estos estudios para ver quién fue el que lo contrató, por qué los pagó, por qué tiene este exceso de equipaje de más de 60 personas dentro de un bus con estas circunstancias, de estos pilotos que no tienen las capacidades y habilidades para manejar correctamente en estas zonas peligrosas. Y a mí me parece que es un momento donde todos deberían de intervenir para evitar que sucedan estas tragedias, que mira la larga lista que tú nombraste, y vamos a seguir lamentablemente con estos temas continuamente. Bueno, Roberto Ruiz, como siempre, muchísimas gracias. Es terrible la situación de la migración, ¿no? Cómo se ha ido, pues de alguna manera incrementando de manera alarmante durante la pandemia. Ahora ya con la apertura de las fronteras se incrementa aún más y la situación es complicada. Tantos migrantes que han perdido la vida en este año 2022, pues lamentablemente tratando de llegar a Estados Unidos y que saben perfectamente que no lo van a lograr de manera regular, que es muy complicada la situación. Por ejemplo, pues tenemos a centenares de haitianos, venezolanos, colombianos,
centroamericanos allá, precisamente en la frontera sur de Estados Unidos, viviendo bajo los puentes, tratando la manera de buscar un momento para poder ingresar, pero es muy difícil, muy complicado, y muchos de ellos mueren en el intento, como en esta ocasión miramos. Tragedia en Nicaragua. Los muertos son migrantes buscando una mejor vida.